Buenas noches, le damos una cordial bienvenida a todas las mujeres a este nuevo programa Conectadas. Es un espacio donde vamos a estar escuchando historias, experiencias de mujeres. Es un programa para ti y para mí. Este programa tiene la intención de que podamos compartir esas vivencias, ese camino que hemos construido como mujeres y que de alguna manera se identifican con el camino de muchas otras mujeres. Recuerda, Conectadas es un nuevo programa del canal Fe en Cada Paso. Bueno, hoy vamos a tener una invitada sumamente especial. Es una persona que yo conozco hace más de 30 años. Es una mujer espectacular, una mujer con un carisma, una mujer luchadora, porque yo conozco que es una mujer luchadora que ha sabido cómo manejar las diferentes situaciones de su vida. Entonces vamos a hacer en este momento la presentación de ella. Se llama Marta Torres. Bienvenida, Marta. Nos encanta que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación de nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Me siento halagada y estoy feliz de poder estar con ustedes. Nos encanta tenerte. Sabemos de trayectoria cómo eres y sabemos que vas a traer una historia de verdad que nos puede inspirar. Y la idea es esa, que nosotras podamos tomar de la historia de Marta, mirar qué afinidad podemos tener con ella. Si tú piensas que puede servir este contenido a mujeres que pasen la misma situación, por favor, compártelo. Suscríbete a nuestro canal porque siempre vamos a estar subiendo contenido de valor para todas nosotras. Entonces, simplemente vamos a empezar, Marta. Vamos a empezar y queremos conocerte. Entonces, cuéntanos algo de ti, Marta. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué has hecho? Bueno, soy una mujer que siempre me ha gustado sonreír así a la vida. Me he gozado cada momento que se me ha presentado en la vida y llevo 41 años como miembro de la iglesia. Tengo 3 hermosas hijas que me han dado 3 nietos hermosos. Los he disfrutado y he disfrutado de ellas también. He tenido que pasar también pruebas en el momento que ellas han crecido. He estado ahí pendiente de ellas. Siempre he dicho, uno deja de ser madre hasta el día en que uno parta de este mundo. Y eso, que de pronto allá, más allá, vamos a seguir con nuestro rol de madres, ¿no? Sí, porque el propósito de uno es dejar trascendencia y que siempre se nos recuerde así, con todo lo que construimos aquí en la tierra, con todo lo que aprendimos a través de la vida y de las diferentes etapas que nos ha tocado vivir. En la actualidad vivo con mi esposo, Edgar Augusto, un hombre maravilloso que llegó en un momento difícil de mi vida, pero que llegó a sostener y ayudar las cargas de la casa y a ser partícipe de todas mis vivencias. Yo siempre le digo, eres el partícipe de mi chocoaventuras en medio de la locura de este mundo y del trasegar y de los cambios que tenemos en la vida. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias por tu introducción. La verdad es que este programa, como se dan cuenta, son historias de mujeres que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero también es la historia de muchas mujeres que tienen y procuran tener una fe en Jesucristo. Y de eso es todo lo que vamos a hablar, ¿no? De nuestras vivencias. Entonces, Marta, vamos a comenzar. Cuéntanos tú de un momento en especial en que tú sentiste que tenías de pronto muchísimos problemas que te abrumaban, de pronto que sentías que ya no podías más, esos problemas que a veces uno no sabe ni cómo enfrentarlos, pero que con ese coraje que tenemos nosotras las mujeres,
con eso que hay dentro de nosotros en nuestra naturaleza y también con la ayuda del Evangelio, ¿cómo pudiste afrontar esa situación en particular? Bueno, pues iniciaré diciendo que mi vida, como la de todos, hemos tenido bemoles, ¿no? En la vida, unos días estamos felices, otros vienen pruebas y tenemos que afrontarlas. Y fue el momento en que yo estaba pasando por un divorcio, una separación después de 6 años de matrimonio. Quedé sola con mis hijas porque después de 2 años de estar viviendo en la casa paterna con mi papá, él también falleció, y me sentía como un barco a la deriva, no sabía qué hacer, aun cuando yo tenía trabajaba en un colegio porque pues fui docente de danzas folclóricas durante 30 años y en ese momento pues tenía una acogida en el colegio muy linda de parte de mis jefes y ellos me apoyaron muchísimo, pero más que eso es como enfrentar la vida a una realidad que quizá yo no estaba preparada para estar sola. Siempre tuve el apoyo de mi papá y él era como mi amigo, digamos como mi parcero en todo. Éramos hasta compañeros de pareja bailarina. Nosotros bailábamos con él tango y milonga y él me enseñó a mí muchísimo de eso. Él era un apasionado por el folclore argentino y aprendí muchísimo al lado de él. Entonces al partir él quedé con mis hijas y enseguida yo siempre digo que el Señor pone en nuestras vidas alguien que siempre me mandó un angelito y ese angelito fue el que hoy es mi esposo. Pero había algo y ese algo era que él no conocía el Evangelio. Cuando yo lo conocí a él, sentí el deseo de poder tener una familia eterna con él y poder que él me acompañara a la iglesia. Pero entonces él venía de una familia muy católica y su mami era señora de hacer oración, de rezar el rosario con camándula en mano todos los días y era como un poquito difícil que un hombre de 43 años cambiara eso en su vida, ¿no? Y más el estilo de vida a la cual yo estaba acostumbrada porque yo ya llevaba casi 20 años en la iglesia. Entonces lo que hice fue disponerme a ser como un ejemplo para él y para él fue difícil porque él tomaba, él fumaba y yo tuve que llevarlo muchas veces a la capilla. Él fue invitado por mí y ¿qué pasó? Que las hermanas de la Sociedad de Socorro y el sacerdocio lo acogieron muy bien y él empezó a asistir a actividades de matrimonio, sí, le gustó. Y con el tiempo él fue conociendo la iglesia y fueron 13 años que yo tuve que insistir por mi ejemplo, teniendo que ir a tener que ir sola a la capilla muchas veces y otras veces él me acompañaba. ¿Tú no te sentías, por ejemplo, perdona Marta, no te sentías de pronto, será que sí valdrá la pena? ¿Será que obviamente es un buen hombre, pero la iglesia, ¿me entiendes? O sea, son dos cosas que él tira para un lado, tú tienes tus creencias, tus principios de tantos años. ¿No sentiste en algún momento como que esto no, como que mejor no continúo o que haya causado conflictos de pronto en la relación de ustedes por las creencias que tenían? No, mira Martica, realmente sentí en ese momento que era cuestión de paciencia, porque él era un hombre
o es un hombre muy abierto a las cosas espirituales. Con él nunca tuve problema, pero la situación se me presentó es en los hábitos nuevos de vida que él tenía que adoptar siendo miembro de la iglesia. Entonces él siempre se tornaba renuente a ser miembro porque sabía que tenía que privarse de muchas cosas de las que él ya tenía hábitos en su vida, en su etapa de vida anterior. Entonces, con el tiempo él fue comprendiendo. También estaban mis hijas que lo querían mucho, lo respetaban, y él, con su buen sentido del humor, también hizo mucha empatía con ellas. Entonces, fueron muchas cosas en el sentido, cuando le hablaba del diezmo, cuando le hablaba de los domingos, que no, los domingos no era para ir al parque, que los domingos teníamos hábitos diferentes, y bueno, a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Y un buen día, en una noche de hogar, con unas misioneras, no sé, muy especiales, muy inspiradas del Señor, él tomó la decisión, dijo: yo voy a bautizarme en la iglesia y quiero pertenecer a la iglesia. Yo le aclaré: si tú quieres pertenecer a la iglesia tienes que ser por tu propio sentir y tu sentimiento y tu propio testimonio, no por mi testimonio ni por lo que yo haga, o porque tú me amas y yo te amo, vayas a llegar a la iglesia simplemente por eso. Yo quiero que tú saques de tu corazón el sentimiento del conocimiento del Evangelio. Bueno, el hecho es que él dijo: no me quiero bautizar, y fue así. Fue así que el 4 de abril del 2013, ese día hicimos doble celebración. Nos casamos y ese mismo día se bautizó. Fue el día más maravilloso que yo tuve, porque volví como a revivir. Y yo ya tenía 50 y tantos años. Mis hijas ya estaban grandes, ya habían tomado decisión la mayor de irse de la casa, casarse, tener sus hijos. Y entonces ya fui mayorcita. Y yo hablaba con las hermanas y me decían ellas: ¿cómo lograste tú que tu esposo llegara a la iglesia? Maravilloso, qué bueno. Todas me felicitaban. Y yo pienso que es cuestión de paciencia, cuestión de no perder el horizonte hacia el Evangelio, de no declinar. Y sobre todo que en la iglesia hacíamos las actividades que tenían que ver mucho con mi profesión. Entonces, si había que hacer bailes con los jóvenes, él estaba ahí ayudándome, él participaba, él siempre colaboraba con todo lo que hubiese que hacer. Entonces ya se volvió como parte de su vida, y él cambió totalmente. Sin que se diera cuenta, su vida cambió, y también cambió la mía. Mira, escuchándote, Marta, bueno, tú vienes de una situación difícil, ¿no? Tú te casaste, tuviste a tu esposo, se divorciaron a los 6 años, comentaste, quedaste con tus hijas, quedaste sola, te fuiste de tu papá, hasta donde yo veo, pues la relación era sumamente cercana con tu papá, y tu papá fallece. En ese momento, ¿cómo te sentiste tú al verte sola? ¿En algún momento sentiste que Dios te abandonó, que las cosas no salieron como tú de pronto querías antes de conocer a Augusto? ¿Esos sentimientos que tuviste en esos momentos? Pues, Martica, yo siempre he dicho que a mal tiempo darle prisa, ¿no? Y yo pienso que el tiempo marca muchas cosas en la vida de uno. Y yo tenía que darle solución en ese momento a todas las cosas que estaban pasando en mi vida. Y cuando yo vi que tenía que tomar una decisión,
y me estaba exponiendo a que eso representara cohibirme de muchas cosas. También tuve que hacer de mi parte, ¿no? Fueron 13 años que no pude recibir Santa Cena, por ejemplo, porque estaba conviviendo con él. Hoy en día puedo contar que llevo 27 años con él y no me arrepiento de haber tomado la decisión. Jamás me sentí abandonada, porque siempre siempre tuve el amor y yo le pedía en oración al Señor, si Él va a ser para mi vida, para formar un hogar, para tenerlo en mi camino, para recibir tu bendición, tu gracia, Señor, haz que Él esté a mi lado, si no, que se haga tu voluntad. Yo siempre hacía oración y siempre le pedía a Él si era sí o no, pero yo pienso que no me equivoqué y que el Señor... ¿Tú crees? ¿Tú crees, Marta, que el Evangelio que tú has conocido todos estos años fue fundamental para poder sobrellevar todo lo que viviste e inclusive conocer a Augusto, 13 años esperar para que él pudiera ser bautizado? ¿Cómo eso que tú aprendiste te ayudó a que pudieras tener esa paciencia que dices, ¿no? Porque si vemos la realidad, muchas mujeres cuando pasan por un divorcio es sumamente difícil, muy complicado. Cuando hay hijos de por medio y cuando son pequeños y la mujer queda como en cierta forma desamparada, es una prueba muy difícil. Y seguramente muchas mujeres perderán la fuerza, perderán la fe, la esperanza, porque es la realidad que están viviendo. Tú la viviste. ¿Qué enseñanza tú sacas de ahí que tú digas, mira, yo aprendí esto, de todo esto que yo viví? Siempre he dicho que tras una prueba siempre hay bendiciones y reconocer ese origen divino que nosotros tenemos como mujeres. Y yo pienso que eso fue lo que más me dio a mi fuerza. Yo soy una hija amada del Señor y merezco ser feliz. Siempre vi que a través de, porque hubo mucha gente que habló, mucha gente que dijo, mis hijas también me dijeron, mami, piénsalo muy bien, mi familia se vino encima, bueno, fueron muchas cosas, pero yo siempre pensaba, no me voy a quedar sola, porque el Señor, yo sentía que el Señor decía, no te quedes sola, aprovecha la oportunidad de esta gran persona que tienes a tu lado. Y sí, siento que soy una hija amada del Señor, que siempre Él ha estado ahí de mi mano para ayudarme y me dio como ese poder para sentirme libre primero. Siempre me sentí libre en medio del Evangelio, porque sabía que estaba haciendo las cosas a la manera del Señor, siempre consultándole a Él. Y los resultados se vieron con los años, porque mucha gente no daba 5 pesos por la relación de los dos. Y fue cuando, oh sorpresa, cuando vieron que él se casó, cuando nos sellamos en el templo, y hoy en día estamos viviendo ese proceso de poder crecer dentro de la iglesia. Él entendió que había que leer escrituras para poderse superar, cuando recibió su sacerdocio, cuando empezó a servir en la iglesia, cuando empezó, nuestra vida cambió totalmente y la de él también. Él dice, es increíble cómo uno puede cambiar tanto, gorda, porque él me dice, de cariño, gorda, me dice, ¿cómo puede uno cambiar y dejar de ser? Yo he cambiado. Yo mismo me aterro de ver cómo he cambiado y cómo ahora soy. Y pienso que es por el conocimiento del Evangelio. Uno tiene que aprender a quererse muchísimo
y decir yo soy valiente, soy guerrera y puedo salir adelante y no hay nada que nos detenga. Pude crecer también profesionalmente y pude así estar al servicio de los jóvenes en la iglesia. Pude aprender a amar más el sacerdocio, el poder que ellos tienen para que nosotras como mujeres aprendamos a crecer en la iglesia y también pude ayudar a muchos matrimonios a través de mi experiencia. Pienso que mi esposo, después de unos años, él pudo también recibir el Espíritu y poder salir adelante, aún en la enfermedad, porque a él lo diagnosticaron con cáncer y Wow. fue duro para mí. Claro, Porque, sí, eso es otra prueba difícil. sí, otra prueba. Y fue durísimo para mí tener que decir, voy a repetir lo mismo que viví con mi papá, porque él murió de cáncer al colon. Y yo dije, no, esto no puede estarme pasando. Le pedí otra vez al Señor que me diera fuerza, pero fue tan bonito porque yo, en lugar de sentir tristeza, yo sentía como esa alegría de poder estar al pie de Él en todo su proceso. Y Él a su vez me alentaba, me decía, tranquila, que de esto vamos a salir, yo me voy a mejorar, yo voy a ser muy juicioso con el tratamiento, pasamos por radioterapias, quimioterapia, y fue para nosotros muy bonita la experiencia, porque cada vez que nos tocaba una cita decíamos, bueno, hoy a dónde vamos a ir a comer después, a dónde vamos a tomarnos algo rico, a un salón de onces, vamos a disfrutar, y yo lo miraba y le decía, ¿tú te sientes bien? ¿Tú estás bien? No te da... No, yo estoy Claro. bien. Yo me veía más enferma que él, créeme. Se tenía una actitud totalmente positiva en una situación pues tan difícil, ¿no? Sí. Es increíble ver una persona que conoció el Evangelio tan poco, que fue un poquito como duro, digamos, como para bautizarse, llegar en un momento a tener esa confianza, porque no, eso no es fácil, pasar por una situación de un cáncer y saber que está bastante fuerte, pues no es fácil mantener la buena actitud. Fíjate que en todo esto que estoy mirando y que nosotras estamos viendo de la historia de Marta, yo veo que hay algo ahí, no sé, como uno dice, ¿no? Esa esperanza y esa fe en Jesucristo hace que uno pueda ver con mejores ojos y con mejor actitud esas situaciones, porque cualquier persona fácilmente puede decir, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y reclamarle a Dios. Pero veo que ustedes en medio de esa situación aún como que los unió más. ¿Eso me da la impresión? Es como sentir, él decía, yo soy un sacerdote de la iglesia y yo siento que a mí me va a ir bien. Y cada vez que él tenía la oportunidad de decirle a nuestro obispo una bendición de salud, él creía muchísimo en las bendiciones de salud. Antes de cada procedimiento que a él hicieran, siempre pedía su bendición de salud. Y decía, me va a ir muy bien, me siento muy bien. Y tanto fue así que nosotros al sitio donde llegábamos, allá a las enfermeras, éramos ya la pareja conocida. Llegaron la pareja que nos hace reír y yo siempre con mis chistes y él igual, él se reía de las enfermeras. Como que nos gozamos el tratamiento. Eso fue como la fuerza divina, la luz de Cristo que nos dio ese momento para superar. En este momento él tiene controlado el cáncer y va a sus controles normales. Sin embargo, el doctor nos dijo, tienen que estar preparados porque pues yo lo veo muy bien. Yo por mí dijera, no vuelva más, porque lo veo muy bien, eso nos dijo el oncólogo, pero tengo que estar ahí con usted pendiente de su tratamiento, pero yo los veo muy bien, veo que
están muy bien. Y él siempre me hacía ya seguir, nos veía, ya no me sacaban del consultorio, ya el doctor, así los dos, siéntense los dos, hacíamos reír al doctor, ay, tómese en serio esto, no se rían más. O sea, me sorprende mucho eso porque yo he visto personas en ese, digamos que en ese proceso y no es fácil, ¿no? A veces más como que entra la depresión, la tristeza por pasar por una situación de esas. Marta, y teniendo en cuenta todo esto que tú nos estás contando desde el inicio, ¿tú crees que todas estas pruebas, estos desafíos te han hecho una mejor madre, una mejor esposa, una mejor amiga, una mujer más valiente? No sé, ¿crees que sí? Total, Martita. No soy la misma Marta de hace 40 años, no soy la misma. Me siento, de pronto es una palabra que no debería utilizar, pero sí me siento empoderada, me siento fuerte, me siento que no hay nada que nos pueda tumbar cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, cuando hemos, a través del Evangelio, podido servir a otros, porque es que no es enfrascarme en mi tristeza, ni en mi dolor o en mi enfermedad, sino la tristeza que me da no poder ayudar a otras personas que necesitan a través de nuestro testimonio. Siempre que llegaba yo por ejemplo, a una consulta, veía a señoras con su cabecita rapada y con una tristeza muy, muy grande. Y yo les decía, venga, mi amor, no te sientas así, mira, tú vas a superar esto, Yo me sentía como con un poder tan grande de poderle hablar a otras personas que estaban quizás mucho peor que mi esposo, pero ellas me escuchaban y me buscaban, porque nos coincidían las consultas y me buscaban, ahora llegó mi amiga, entonces se sentían felices. Entonces nunca, yo creo que en la única parte donde sentí depresión, donde me dejé consumir, fue cuando ocurrió la pandemia. Sí, ¿y por qué? Me encerraron. A mí me encerraron. Bueno, nos encerramos todos. Todos, pero vean, en mi casa me encerraron. Digo yo, me encerraron con mis nietos. Y en mi casa nadie fue a visitarme. Mis hijas no venían a visitarme. Y con la que yo viví se iba a trabajar porque ella tenía permiso de salir a trabajar, y mi esposo, que era guarda de seguridad de la Clínica Occidente, entonces él se iba a trabajar un día entero, hacía a veces las 24 horas en la pandemia, y yo me quedaba sola, y para mí el encierro fue fatal. Eso sí me deprimió, Martica. El encierro en la pandemia fue terrible. Mis nietos se portaron peor que nunca, ellos no hacían caso y me tocaba atender el colegio, a uno en un computador y al otro en un celular, y se me metían debajo de la mesa, no atendían a los maestros, yo allá haciéndole monitos a los maestros para disculparlos. Mi sala era una sala de clase donde les pegaba sus trabajos, y ni aún así me dejaba de sentir deprimida cuando empezaron a morir mis mejores amigas, mis amigas de la iglesia, que no pude verlas, no pude estar al lado de ellas, porque yo siento que tengo una misión, y es la de ayudar a otras personas mediante mi trabajo con ellas, hablar con ellas, cantarles, hacerlas sentir felices. Y no poderlo hacer, para mí eso fue muy duro no poder estar con ellas en esos momentos. Ya cuando pasó la pandemia y empezamos a ir a la capilla poco a poco, pero ya distanciados, yo le decía a mi esposo, no te sientes tan lejos. Dijo, pero es que esta es la norma, nos tenemos que sentar distanciados. No, yo no quiero estar lejos. Yo sentía que el piso se me subía y se me bajaba. Entonces yo ya no iba muy seguido a la capilla, entonces sentí
que era el momento de ir a un psicólogo porque el encierro me hizo mucho daño. Y eso es lo que pasa, como cuando un pajarito lo encierran en una jaula y no Claro. puede volar. Eso me sentí yo en la pandemia. Yo creo que eso fue quizás la prueba más grande que tuve, porque tuve pruebas económicas. Yo perdí mi casa, perdí un carrito que nosotros teníamos, perdí mi trabajo, perdí todo. En la pandemia. No, antes de la pandemia, pero no Fuiste me había pasando por sentido cada así. cosa. Sí, por todas esas etapas pasé antes, pero lo que más me marcó fue eso, la pandemia. No puedo estar encerrada, no puedo estar encerrada. Y yo creo que donde yo hubiese desobedecido y hubiese salido, ya no sé qué hubiera sido de mi vida. Aun cuando a mí me dio el COVID, a mí me dio durísimo, a mi familia le dio, pero a la que más duro le dio fue a mí. A mí me tuvieron que llevar de urgencias y mi esposo me llevó en el carro y me llevó allá a urgencias. Y como yo estaba de guarda de seguridad ya, el jefe de guarda me hizo entrar rapidísimo, me atendieron rápido, me inyectaron, me dijeron usted tiene COVID y lo único que a usted la salva es que la saturación es completa, usted está muy bien. De manera, mi señora, que usted se me va para su casita, porque tengo una fila de personas esperando a ver a qué hora se muere una de las que tengo allá adentro para meter 2 de las que tengo afuera. Entonces, usted es privilegiada, porque usted tiene un COVID muy fuerte y le va a pasar esto y esto, y así fue. Fueron semanas en que ya casi no podía ni comer sola, casi me paralicé, no podía comer. Y en mi casa, entre mi hija y mi esposo, me ayudaron porque ellos estuvieron incapacitados también ahí. Y salimos adelante. Ya ahora siento feliz de poder hacer cosas que no pude hacer en esa época. Me vi afectada en las terminales nerviosas y cada vez que tengo una gripe fuerte, me incapacito total. Pero estoy acá contando con una sonrisa grande de saber que guardé la esperanza en el Señor, porque nunca, yo me despedí de mis nietos, pero nunca les dije adiós. Voy a ir al médico, ya ven, porque nunca me di por vencida. Yo creí que me iban a dejar hospitalizada porque iba casi sin sentido. Y mis nietos lloraban. Mi abuelita se va y se va a morir, ella no va a volver, le va a pasar lo mismo que a Aurorita, que a Florecita, que ellos se acordaban de las hermanas que habían muerto. Y yo les decía a ellos, voy a ir al médico, ya ven. Y ahí Complicado, ¿no? Fue complicado. Esa época fue muy difícil, Marta, y a todas estas, con todo eso, porque es que es prueba tras prueba, ¿no? Prueba tras prueba. ¿Qué piensas tú que sería la enseñanza más importante que todas estas vivencias han dejado en tu vida? La enseñanza más importante que tú podrías resaltar. Bueno, tengo la certeza que para ser feliz es vivir el Evangelio y ser constante, servir con amor. Aprender a soltar. Aprendí a soltar a través de mis pruebas, a soltar las cosas materiales. Aprendí a soltar muchos momentos de sentimientos que uno hay apegos a las personas. Aprendí a soltar y no quizás echarme cargas que no debo echarme en mi espalda, y aprendí a sentirme presente, porque cuando uno no suelta estas cosas, se vuelve invisible para los demás. Quizás descubrí
que antes era invisible para los demás, pero en medio de todo lo que yo quería hacer, de mis proyectos, aprendí a descubrir que yo necesitaba espacios para mí. Y necesitaba viajar, necesitaba sentarme, escuchar música, pintar. Aprendí a tener espacio sola para aprender a cantar, aprender a dibujar, aprender digamos, como a ocuparme de mí y no sin estar pendiente de la comida de los nietos, de las hijas, de los problemas de los demás. Yo era importante para el Señor. Y yo descubrí que Él es todo para mí. Y yo pienso que pase lo que ya pase en estos últimos años, porque ya tengo 70 años, Martica, y siento que estamos viviendo hasta donde el Señor lo permite. Tengo un testimonio muy grande de la supervivencia. Y no digo porque me voy a morir, sino la supervivencia a lo que esta sociedad actual nos ha obligado a hacer. La supervivencia de estar a la vanguardia de del modernismo, por ejemplo. Para mí no ha sido fácil manejar las redes, para mí no ha sido fácil, todo es nuevo en mi vida, pero lo he hecho a una manera como muy, ¿cómo te digo yo? Que voy a progresar, que todo lo que yo obtenga aquí en la tierra va a llegar al lado del Padre Celestial conmigo, porque he aprendido muchas cosas en la vida. He aprendido a mis hijas. Me dice, mami, ¿tú a qué horas aprendiste a manejar Instagram? Ahora yo la veo ahí a usted metida. ¿Usted a qué hora se volvió así como espérese que estoy mandando mensajes, estoy haciendo aquí, estoy haciendo allá? Yo le dije, eso lo aprendí quizás por el deseo de estar ahí en la vanguardia. No podemos negarnos de cambiar. Hay que cambiar el chip. Hay que ser felices a través de los cambios. Y cuando nos sometemos a esos cambios, el solo hecho de cambiar, como cambió mi esposo, de llevar una vida del mundo a llevar una vida tan diferente, que sus hijas, ellas dicen, él tiene 2 hijas, se llaman Diana y Carolina, y ellas dicen, mi papá ha cambiado muchísimo, cómo habla ahora, él se volvió más, como más didáctico para hablar, ha perdido el miedo de hablar, porque él era muy tímido para hablar, y vive el Evangelio, y es feliz hablando el Evangelio. Marta. Entonces, esos cambios hay que hacer. Mirando y escuchándote todo lo que estás comentando, yo pienso que hay muchas mujeres allí que pueden sentirse identificadas con tu historia, ya sea porque ha muerto un pariente muy cercano, o porque han pasado por un divorcio, o están pasando por un divorcio, o porque su esposo no es miembro de la iglesia, pasan por enfermedades. Entonces fácilmente uno podría perder como la esperanza y ese ánimo, pero escuchando todo esto, realmente uno ya le encuentra más sentido cuando el Señor dice que la única forma que nosotros tenemos para progresar es a través de las pruebas y los desafíos, la oposición que hay en esta tierra. Entonces a veces nosotros queremos como hacerle el quite, ¿no? Que no me pase esto, yo no quiero pasar esta situación. Pero la Marta, como dices tú, la Marta de hace 40 años no es la misma Marta de ahora. Fíjense cómo esas pruebas, a pesar de que dolieron en su momento, hacen de uno una mejor versión. Si uno acepta y hace esos cambios como tú dices, ¿no? Porque uno podría perfectamente tener un sentimiento de rebeldía o de dejar todo a un lado y no seguir esforzándose.
Entonces sí hay una diferencia cuando nosotros aprendemos a afrontar esas situaciones con esa fe y esa esperanza, ¿no? Y tú hablabas mucho del servicio, porque sí, a veces uno queda como ensimismado. Entonces cuando uno hace eso de solamente preocuparme por mí, pero no sirvo, entonces digamos que el dolor es más fuerte. Entonces, Marta, con todo esto que nos has contado y de lo que tú has aprendido, ¿cuál sería tu consejo para todas las mujeres que seguramente han pasado por situaciones como la tuya? Un consejo que tú digas, esto les va a ayudar a que ellas mismas se valoren, se amen, aprendan y confíen plenamente en el Señor. Bueno, me voy a tomar el tiempo para... Yo escribí eso porque es como un testimonio que yo tengo. Y esto lo vi en el libro de un amigo mío que es escritor. Y lo saqué. Y yo dije, este es y debe ser el testimonio de muchas de nosotras, las mujeres, que pasamos por todos los estados en la vida, de casadas, viudas, divorciadas, separadas, volverse a casar y rehacer sus vidas. Primero que todo, aprender a amar. Segundo, aprender a perdonar y a ser perdonar. A aprendernos a perdonar a nosotras mismas. Si tienes razón, perdona a quien te contradice. Pero si te has esquivado, pide con prontitud su perdón. La altivez halaga el orgullo, pero deja a su paso soledad pesada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hoy es tiempo de vivir de otra manera. Hoy es tiempo de cambiar. Comienza bien cada día que tú vives, alimentando tu interior con la sincera intención de borrar las huellas de las discordias y el rencor. Vístete de nobleza, envuélvete en caridad y misericordia, y harás de tu vida un refugio de paz y de armonía al lado del Señor. Ese es el consejo que yo le doy a todas las mujeres, que tengamos las pruebas que tengamos, pero que siempre procuremos sonreírle a la vida, de compartir los buenos sentimientos. Y cuando tengamos que llorar, lloremos y demos gracias. Ser muy agradecido con Dios por las pruebas que nos pone, porque ellas nos pulen nuestro carácter, pulen nuestra alma y pulen nuestro ser. Y poder decir que dejé a los demás, dejé la trascendencia que nos puedan recordar por esa sonrisa y por ese amor hacia los demás, por querer servir, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Poder siempre llevar esa luz de Cristo donde quiera que vayamos. Marta, gracias. Mira, qué consejo tan hermoso. El vivir el hoy me parece sumamente importante. El aprender a soltar, como tú decías, a veces llevamos cargas innecesarias de dolor, de resentimientos, de enojo, de inconformidades. La vida no es fácil, nadie dijo que la vida iba a ser fácil, ¿cierto? Pero el Señor nos ha dado a nosotras, y yo siempre lo he sentido así, a las mujeres nos ha consentido mucho, nos ha dado un corazón grandísimo, un poder, una capacidad de poder afrontar todas las situaciones. No en vano somos nosotras las que en nuestro hogar colocamos, digamos que el patrón para guiar y criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, porque el Señor confía en nuestra capacidad como mujeres. Marta, muchas gracias por tu historia. La verdad es que a medida que tú hablabas, yo pensaba, tal vez alguien allá se esté preguntando, ay, yo tengo mi esposo y no ha sido posible que él pueda bautizarse. Creo que lo último que uno debe perder es la esperanza. Siempre pensar y actuar, ¿no? Porque puede pasar eso de que si él no viene, ya uno se canse y diga, no sigo luchando y listo, me uno a él y ya. Cuéntanos, Marta. No mostrar enojo por eso, jamás mostrar enojo. Ser feliz
yo llevaba siempre un himnario en el carro cuando él manejaba. Y yo le decía, apaga el radio porque voy a cantar un rato, gordo. Y me decía, bueno, por favor me elogias con tu hermosa voz, me decía él, porque él es muy cortés conmigo. Y entonces empezaba yo a cantar y cantaba siempre con mucha alegría. Siempre cantaba los himnos más alegres que encontraba en el himnario. Y él aprendió a amar la música de la iglesia, por eso ya cantar. Tanto así que yo le decía, engruesa un poquito la voz porque yo ya casi estás cantando como soprano, mi amor. Él adelgazaba la voz. Pero yo pienso que es eso. Sí, mire, yo quiero, o sea, que con este programa de Conectadas es eso. Sintámonos como unas, ¿sí? Como una unidad nosotras las mujeres. Porque esas experiencias como la de Marta y como las que vendrán más adelante, nos van a enseñar que sí se puede. Y siempre también he pensado que la mujer tiene una influencia poderosa en las personas. Marta tuvo una influencia poderosa en su esposo durante 13 años, le enseñó, tuvo la paciencia y el amor para hacer cositas, ir a la iglesia, él sabía que se iba para la iglesia, entonces, bueno, yo me quedo, pero algo había en su corazón de decir, ella está yendo sola, lo que tú dices, cantar, tenerlo como en ese ambiente espiritual, sobre todo por lo que yo digo, las experiencias espirituales que pueden tener las personas que todavía no deciden bautizarse o ser parte de nuestra iglesia, que es una iglesia pues hermosa. Entonces, para las que están pasando por esta situación con sus esposos o sus hijos o algún familiar muy querido, no pierdan la esperanza. Creen esos espacios donde ellos puedan sentir que de verdad hay algo especial. Marta es una mujer muy sonriente, eso siempre lo ha sido y ahí lo muestra. Esa sonrisa, aunque uno crea, así uno esté triste, irradia y libera, ¿no? Como que quita algo de adentro, ese peso. Creo que eso te ha ayudado mucho, Marta. Sí, y sobre todo ahora que entré a la vejez, aceptar la vejez con alegría, vivirla, y siento que ahora soy más hermosa que antes. Marta, la verdad, sí, y así hay que ver la vida. Ya empieza uno en su proceso de sus canitas y sus cositas, pero eso es el proceso de la vida. Marta, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad, de compartir parte de tu historia. Gracias a ustedes que van a estar ahí viendo la historia de Marta, y obviamente queremos invitarlas, si ustedes quieren compartir su historia de vida, su experiencia, si piensan que esas experiencias que ustedes han tenido pueden ayudar, motivar a otras hermanas de la iglesia para que no pierdan la fe, no pierdan esa esperanza de que siempre hay solución, de que el Padre Celestial y Jesucristo nos aman. Eso es lo primero que tenemos que saber, nos aman independientemente de nuestras pruebas, nuestras dificultades, ellos nos aman. Cada mujer tiene su propia historia. Yo digo, cada mujer ha escrito su propia historia, con dolor, con lágrimas, con tristeza, pero también con alegría, con esperanza, con valentía. Las mujeres tenemos algo que se llama, algo innato que tenemos, es que somos muy guerreras, muy valientes. No significa que uno no sienta, que no llore, que en algún momento no sienta que bajó un poco, pero no nos soltemos de la mano del Salvador. Yo creo que el mensaje es ese. Marta nos ha expuesto una situación desde muchos años antes, situaciones difíciles, pero nunca perdió la fe, y hoy en día ahí la vemos sonriente, la vemos feliz. No significa que no siga teniendo pruebas, no significa que no tenga momentos difíciles, pero el enfoque es el correcto, el enfoque de saber que hay unas promesas que tenemos dentro del plan de salvación. Hay un propósito, y creo que de lo que más nosotros nos esforzamos es por nuestras familias, y es lo que yo he visto contigo. Has luchado por tener una familia unida, lo has logrado, Marta. Pues nosotros la verdad que te agradecemos mucho esa historia. Las invitamos a ustedes, por favor, que comenten, hagan sus comentarios, que piensen de los consejos que nos dio Marta. Si ustedes quieren participar también en este programa de Conectadas,
bienvenidas. Aquí las vamos a recibir con mucho amor, poder tener este espacio para compartir nuestras propias historias que son valiosas para los demás. Entonces, Marta, despídete, te doy un minuto para que te despides. Gracias por la oportunidad, por este espacio que me hace tan feliz. Me hizo feliz poder compartir todas estas vivencias y espero que pueda ser ayuda para muchas mujeres que tal vez han podido pasar por las mismas pruebas que yo pasé y muchas otras más. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recuerden, conectadas. Una vez a la semana vamos a estar aquí, conectadas con historias reales, experiencias impresionantes que nos van a llenar nuestra alma. Nos vemos hasta la próxima semana.